Hola, buenas noches. Bienvenidos todos los que nos escuchan, los que nos ven a través de estos medios novedosos. Tenemos hoy, como estamos tratando de hacer con nuestras sesiones para educación médica continua por parte del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica, una plática en la que va a ser la estelar, la doctora Elena Vidaurri, pero antes quería yo presentarles un invitado especial, un invitado extraordinario, que es el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. Él es pediatra, académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría, y nos va a dar unas palabras antes de introducir con la doctora Elena Vidaurri. Muy buenas noches. Doctor, por favor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Mena. Muy agradecido a Elena de esta maravillosa plataforma en la que no estábamos acostumbrados en Médicos Unidos. A nombre personal, a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, agradezco esta distinción y quiero recordar a los compañeros médicos que la dermatología es verdaderamente muy compleja y muy difícil. Y estaba yo recordando mis tiempos de estudiante por allá de la década, inicio de los 70 con Ernesto Macotela Ruiz, que es toda una personalidad en la dermatología, en la historia de la micología sobre todo. Y acuerdo esa pasión y admiración que yo le tenía al maestro Macotela y que ahora con Elena Vidaurri pues tengo esa admiración con la única diferencia que yo soy el viejo y ella es la joven. Entonces, quisiera decir brevemente una síntesis curricular de Elena. Elena Vidaurri es pediatra egresada del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, dermatóloga pediatra egresado del Instituto Nacional de Pediatría, cirujana dermatóloga y dermato-oncóloga egresada del Hospital General de México, dermatóloga adscrita al Hospital de Especialidades de la Ciudad de México, Belisario Domínguez, dermatóloga pediatra adscrito al Servicio de Pediatría del Hospital General de México, Eduardo Liceaga, profesora titular de dermatología en la carrera de médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora asociada del curso de especialización en dermatología del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos, del cual tengo gratos recuerdos porque yo soy egresado de ahí, investigadora en ciencias médicas B de la Comisión Externa de Investigación de Salud de la Coordinación General de los Institutos Nacionales de Salud, Secretaría de Salud desde el 2005, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, Academia Mexicana de Dermatología, Sociedad Mexicana de Pediatría, Sociedad Mexicana de Dermatología, Sociedad Mexicana de Cirugía Dermatológica y Dermato-Oncológica, Sociedad de Dermatología Latinoamericana Pediátrica, Colegio Iberoamericano de Dermatología y la Academia Europea de Dermatovenerología. Fue presidenta del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica en el bienio 2014 a 2016 y es un gusto para mí presentar a la doctora Elena Vidaurri con el tema de diagnóstico diferencial de los exantemas. Muchas gracias. Adelante, Elena. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Eduardo Antonio Lara Pérez, académico de la Academia Mexicana de Pediatría. Gracias al doctor Carlos Mena, presidente actual del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica, por esta amable invitación para platicar con ustedes sobre diagnóstico diferencial de los exantemas. En realidad, hablar de exantemas es hablar casi de toda la dermatología, porque muchísimos padecimientos sistémicos se reflejan en la piel y la definición de exantema es una evidencia en la piel de una agresión sistémica. Entonces veremos que el diagnóstico diferencial de los exantemas es muy amplio, así que trataremos de dar una visión un poco más sintética y ordenada acerca de cómo se diagnostica un exantema.
Nuestros objetivos son recordar las características clínicas de los exantemas a partir de síndromes y enfatizar algunas pautas en el diagnóstico diferencial de estas entidades. Se define como exantema a una dermatosis de evolución súbita, sea diseminada o generalizada en respuesta a una agresión sistémica. Y esta agresión sistémica puede ser tanto infecciosa, de las categorías que ven ustedes en la pantalla, como inmunológica, sea una alergia alimentaria o medicamentosa, un fenómeno autoinmune, el rechazo a trasplantes y otros mecanismos. Puede o no cursar con prurito y las lesiones elementales son muy variables. Podemos tener máculas, pápulas, ronchas, eczema, vesículas, incluso escaras e incluso pústulas. Algunas veces hay afección de las mucosas y eso se llama enantema. La duración es variable y la fisiopatogenia depende de cada una de las entidades. Podemos ver en esta foto cómo esta niña tiene un exantema macular en encaje en las extremidades junto con este aspecto abofeteado de las mejillas, y esto es un exantema por infección por parvovirus B19 que se llama eritema excioso. Originalmente se describían 5 exantemas en los libros clásicos de pediatría, y pueden ustedes ver que en esta lista vamos en el número 31 y la edición más reciente son los exantemas asociados a la infección por SARS-CoV-2, tanto las manifestaciones tempranas como las manifestaciones tardías. Y lo que falta, ¿no? En la medida que vamos avanzando en la descripción de diferentes entidades, nos damos cuenta que muchas de ellas también tienen manifestaciones en la piel. Entonces, las lesiones elementales que podemos encontrar en los exantemas son todas las que pueden ustedes ver en la pantalla. Así que escoja usted de qué exantema quiere que hablemos. Pueden ser manchas, pueden ser nódulos, nudosidades, lesiones en diana, ronchas, pápulas, púrpura palpable o eritrodermia. Y cada una de estas lesiones elementales nos lleva a un grupo de enfermedades con las que hay que hacer diagnóstico diferencial. Por otro lado, el reconocimiento de patrones y la manera en la que se disemina el exantema también da pistas en relación con su etiología, su gravedad y por lo tanto nos orienta en relación con el tratamiento que hay que dar. Entonces tenemos patrones zosteriformes, aquellos que afectan únicamente los pliegues, únicamente las palmas y las plantas, o los glúteos y las piernas, o predominantemente las mucosas, o las extremidades, incluyendo la cabeza, los dedos de las manos o los dedos de los pies, y el que sigue un patrón segmentario que señala mosaicismo cutáneo. Esta es una tabla que orienta de acuerdo con la lesión elemental hacia el número o la diversidad de diagnósticos diferenciales que podemos considerar a partir de un exantema. Entonces empecemos por el ángulo superior izquierdo. Tenemos aquí los exantemas maculares, y hay algunos con síntomas, por ejemplo, fiebre, como el exantema súbito, o el lívido transitorio por coronavirus B19, del que estamos hablando muy recientemente. O bien el que acompaña a la artritis juvenil idiopática. Y si no hay síntomas, entonces podemos hablar de eritema infeccioso, como lo veíamos en nuestra fotografía inicial. Si el exantema es maculopapular, de vuelta, con síntomas o sin síntomas. Con síntomas como fiebre, pues podemos hablar de sarampión, de rubiola o de seroconversión por VIH, o bien de Kawasaki o de las lesiones exantematosas asociadas a COVID-19 en la fase temprana, o de dengue, o de chikungunya, o de zika, o de mononucleosis infecciosa por diferentes agentes, o por enterovirus. Y si no hay síntomas, entonces estamos hablando de acropapulosis infantil, y si las lesiones son muy pequeñas, micropapulares, de exantema periflexural asimétrico de la infancia. Si nuestra lesión inicial es púrpura y yo no tengo síntomas, entonces estamos hablando de síndrome papular purpúrico en guante y calcetín, que es una variedad especial de infección por parvovirus B19. Si hay síntomas y es de etiología infecciosa, debemos considerar dengue, fiebre manchada de las montañas rocallosas, ébola, infección por SARS-CoV-2, meningococo, o bien, si no es infecciosa o no es claramente infecciosa, púrpura de Henoch-Schönlein o acroisquemia, que a pesar de que tiene una asociación con coronavirus, en realidad es un fenómeno tardío donde no necesariamente el virus tiene un papel patogénico preponderante. Si se trata de un exantema vesículo ampolloso o pustular, hay variedades infecciosas e inflamatorias.
Y dentro de las infecciosas está varicela, enfermedad pie mano boca, chikungunya y nuevamente coronavirus en su fase temprana y puede presentarse con vesículas de manera diseminada o localizada. Si es inflamatorio, podemos estar hablando de eritema polimorfo, síndrome de Stevens-Johnson, necrolisis epidérmica tóxica, y si son pústulas, de pustulosis exantemática generalizada aguda. Si nuestro paciente se presenta con eritrodermia y consideramos que la etiología es infecciosa, hay que buscar escarlatina, síndrome de choque tóxico o síndrome de la piel escaldada. Pero si consideramos que la etiología es inflamatoria o inmunológica, aquí hay que buscar datos que nos apoyen acerca de psoriasis, dermatitis atópica, enfermedad de injerto contra huésped o DRES. Algunas otras infecciosas menos comunes son candidosis. Entonces depende del estado inmunológico de nuestro paciente cuál de estas dos variedades estamos buscando. Si tenemos lesiones eritemato-escamosas, podemos hablar de pitiriasis rosada de Gibert, de la que se supone hay etiología infecciosa, de secundarismo sifilítico, donde claramente hay etiología infecciosa, e incluso de psoriasis. La psoriasis se puede presentar como un fenómeno posterior a la infección por estreptococo en las personas que son genéticamente susceptibles con características exantematosas. Si estamos hablando de un síndrome urticariforme, entonces puede ser infeccioso, por ejemplo, infección temprana por SARS-CoV-2, o bien eritema polimorfo cuando tenemos dianas que pueden ser urticariformes o pueden ser maculares o pueden tener una escara central. Y cuando encontramos típicamente escaras, estamos hablando de infección o de la fase tardía de la infección por coronavirus B19, con esta acroisquemia que se ha descrito muy recientemente. Entonces, empecemos por síndromes y veamos algunas características específicas. Si abordamos un exantema maculopapular, ya dijimos que hay que considerar farmacodermia, Kawasaki, algunos padecimientos infecciosos bacterianos o virales, incluido exantema de seroconversión por HIV, dengue, chikungunya o sarampión. ¿Qué nos va a orientar a cuál de estas causas tiene nuestro paciente? Pues tanto el interrogatorio como la exploración física completa, como estar orientado en relación con la epidemiología del lugar y de la época de la que estemos hablando. Por ejemplo, dengue es mucho más común en el segundo semestre del año. Entonces, encontrar un exantema maculopapular en la Ciudad de México en el mes de mayo de 2020, pues me orienta más a sarampión que a dengue. Pero si estoy en julio en la ciudad de Guadalajara, probablemente mi hipótesis más importante o con más probabilidad sea dengue. Les voy a presentar un caso. Esta es una nena de 10 meses, originaria y residente de la Ciudad de México, a la que vimos en febrero de 2018, es decir, en la semana 8 de vigilancia epidemiológica, y recordemos que en esa época había un brote de sarampión en la Ciudad de México. El padecimiento por el que nos consultó tenía 6 días de evolución, había llegado al hospital de Coyoacán con sepsis, faringoamigdalitis y probable púrpura, y un exantema morbiliforme descendente que había empezado el 12 de febrero, con fiebre, conjuntivitis, rinorrea hialina y faringitis. Y el exantema incluía las palmas y las plantas sin enantema, con adenopatías retroauriculares móviles y relativamente buen estado general. Los exámenes paraclínicos los pueden ustedes ver a la derecha y vemos cómo tiene linfocitos atípicos, un número normal de plaquetas y signos inflamatorios inespecíficos. Pues este es el exantema el día 12. Yo la vi bastante más adelante, una semana después. Pero vean ustedes este exantema con algunas maculopápulas, algunas parecen violáceas en los codos o en las manos, pero en el tronco tienen más el color de la piel y en las piernas tienen más el color de la piel. Y la niña, por supuesto, que está irritada. Entonces, la interrogamos, la exploramos, averiguamos sobre el esquema de vacunación, que en esta niña era incompleto, y buscamos si tenía contacto con pacientes con exantema. También interrogamos sobre si había viajes, consideramos el momento de la alerta epidemiológica en el que estábamos, interrogamos medicamentos y buscamos signos de Kawasaki. Y por supuesto, en razón del momento epidemiológico en el que estábamos, se solicitó IgM contra sarampión, que fue negativa. Al día 20, que fue cuando yo la vi, esta niña ya no tenía nada. Entonces, no tuvo sarampión, pero era pertinente hacer el diagnóstico diferencial en virtud de los antecedentes epidemiológicos de los que ya hablamos, y la catalogamos como una mononucleosis infecciosa en virtud de los linfocitos atípicos.
Este es otro paciente, varón de 21 años, trabajador de una imprenta, que tiene desde hace 4 días el padecimiento que van ustedes a ver, con un exantema en las fosas antecubitales que posteriormente se diseminó, odinofagia, diarrea, escalofrío, al que se le había dado tratamiento con amantadina y dropropicina. Y tenía un exantema morbiliforme generalizado, con las conjuntivas eritematosas, sin coriza, con fiebre, adenopatías en el cuello, las axilas y las ingles, la faringe sin enantema, la boca sin enantema, se palpaba el borde hepático y a pesar de que se solicitó una biometría, no se procesó adecuadamente y sus pruebas de función hepática y su química sanguínea eran normales. Este es el exantema que presentó nuestro paciente. Vean ustedes cómo es máculo papular eritematoso en todo el tronco, también en la cara, con un poco de conjuntivitis, mal estado general y afecta también las palmas. Unos días después, vean ustedes cómo el exantema ya se está oscureciendo y por lo tanto se va a desvanecer con descamación. Y a este paciente, en razón del cuadro clínico, lo catalogamos como que tenía un exantema por enterovirus. Idealmente a todos nos gustaría hacer PCR, IgM e IgG, no solo para COVID, sino para todos los exantemas que tenemos, pero eso por diferentes razones no es posible. En relación con la enfermedad exantemática febril, en los reportes epidemiológicos para la Secretaría de Salud, tiene un capítulo aparte de dengue, de fiebre manchada, de ébola y de sarampión. Y vean ustedes cómo enfermedad exantemática febril, para la semana 19 de 2020, tiene 1.701 casos en el país. En el 2018, 4.018 casos y en el 2019, 1.339. Estos son los países en los que en el 2018 se encontraron casos nuevos de sarampión y la mayor parte eran en pacientes no vacunados. Esta es una paciente de 54 años que se publicó en el New England en 2015. Vean ustedes que refiere no haber tenido exantemas en la infancia, pero tener vacunación completa. Y comenzó con este exantema maculopapular cefalocaudal, lo pueden ustedes ver, conjuntivitis, enantema que se ve aquí, son manchas de Koplik, adenopatías cervicales, linfopenia, trombocitosis y transaminasemia. Esta paciente tuvo sarampión y había estado de misión de asistencia social en Vietnam en un área donde la tasa de vacunación por habitante era muy baja. Esta es la distribución de los casos de sarampión en el mundo desde 2016 hasta 2020. Vean ustedes cómo aquí está en 2018 este pico importante que tuvimos en sarampión. La región en azul claro son las Américas y vean cómo aquí están señalados los casos que se presentaron en esa región. Y aquí está mayo de 2020 y ahorita les voy a enseñar en México cuáles son los datos, pero estos son los casos reportados de sarampión durante los últimos 6 meses. Vean ustedes cómo en México hay una tasa muy baja de reporte de sarampión, pero en Brasil, en algunos países del centro de África, en la India, en Nepal y en el Tíbet hay muchísimos casos de sarampión. Esta es la casuística en México al día de hoy y vean ustedes cómo desde abril de 2018 se reportan muchos casos sospechosos, pero todos descartados y solamente aquí en 2019 se encontraron algunos casos positivos y estos están catalogados hasta marzo de 2020. Vean ustedes cómo hay algunos casos de sarampión en relación con las dosis de vacuna que pueden ser 1 o 2. Y estas son las cifras a la semana 19 de vigilancia epidemiológica. Se han detectado de los últimos días de abril hasta el día de hoy 172 casos de sarampión, de los cuales 15 son originarios del Estado de México, 3 del Estado de Campeche y 154 en la Ciudad de México. Todos estos están corroborados por IgM o por PCR. El sarampión es una enfermedad febril exantemática cuya característica clínica es un exantema maculopapular que es infeccioso desde 4 días antes hasta 4 días después del exantema. Los pródromos son alrededor de 6 días antes del exantema, con fiebre, malestar, coriza, conjuntivitis, edema palpebral, tos seca y las manchas de Koplik de 2 a 3 días antes del exantema. El exantema es descendente, comienza detrás de las orejas y en el periodo de convalescencia desaparece en la misma dirección y se acompaña de descamación fina. Se puede complicar de manera aguda
con neumonía, otitis, encefalitis y puede tener una letalidad hasta del 20%. Se sugiere un esquema de vacunación con sarampión, paperas, rubiola a los 12 meses, a los 6 años y depende del momento epidemiológico si se recomienda una vacuna más a los 12 años o no. Vean ustedes cómo se adquiere por vía respiratoria, se aloja en los ganglios linfáticos alrededor de la faringe y posteriormente migra hacia los ganglios linfáticos de la vía respiratoria. Después de eso tiene viremia y por lo tanto tenemos el exantema propio del sarampión. Les voy a presentar un caso más para que platiquemos del diagnóstico diferencial de exantema maculopapular. Este es un varón de 38 años hospitalizado por neumonía de adquisición en la comunidad que se manejó con clindamicina intravenosa. Y el tercer día de administración, vean ustedes el exantema que presenta. Tiene máculas y pápulas, pero son mucho más finas que las que vimos antes en la mononucleosis infecciosa, en el exantema por enterovirus o en el sarampión. Vean ustedes cómo algunas son más discretas, algunas confluyen y puede o no tener enantema en estos casos. A veces hay asociación en tiempo con infección con Epstein-Barr en este exantema maculopapular y la administración de antibióticos originalmente se describió con ampicilina, pero se ha presentado con muchos otros antibióticos o bien con anticonvulsivantes, puede detonar esta presentación clínica. Este es nuestro paciente. Vean cómo tiene aquí este exantema nuevamente maculopapular, se ve un poco mejor acá en los tobillos, pero se detiene aquí en el área expuesta y probablemente eso nos haga pensar en etiología viral o en una farmacodermia. Vean ustedes cómo se disemina y confluyen todas estas lesiones maculopapulares eritematosas. Y entonces nuestro paciente, que no tenía otros antecedentes, lo catalogamos como un exantema maculopapular derivado de la administración de clindamicina. Las farmacodermias son lesiones cutáneas producidas por el uso de fármacos, son predictoras de recurrencia ante la readministración del medicamento y se requiere tratamiento específico, modificación de la dosis o suspensión del tratamiento de acuerdo con la gravedad de la farmacodermia. En general se dividen en tres: las inmediatas, en los primeros 120 minutos de administración del medicamento, las aceleradas, de 2 a 48 horas después, y las tardías más allá de las 48 horas. Hay graves y no graves, y dentro de las graves vamos a ver aquí DRES, por ejemplo, reacción similar a enfermedad del suero, que pueden presentarse con eritrodermia, síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, que se pueden presentar con ampollas, síndrome de mano-pie, que tiene la mano y el pie rojo en respuesta a la administración de un antimetabolito como Aracen. Y las no graves, y aquí están la urticaria, el exantema maculopapular, que ocupa menos del 50% de la superficie corporal, y el eritema pigmentado fijo. ¿Qué tan frecuentes son? Pues vean, el exantema maculopapular ocupa el 60% de las farmacodermias en los niños, la anafilaxia el 19%, Stevens-Johnson 9%, enfermedad similar a enfermedad del suero 3%, DRES 2%, eritema polimorfo 2%, otras no graves y otras graves el 5% restante. Cuando consideramos que el exantema maculopapular es originado por una farmacodermia, lo que hay que hacer es evitar el agente, explicarle al paciente y se deben dar antihistamínicos y prednisona en caso de que no haya respuesta en las primeras 24 a 48 horas. Si consideramos que la etiología es infecciosa, pues hay que dar únicamente medidas de sostén. Otro de los diagnósticos diferenciales en un exantema maculopapular es la enfermedad de Kawasaki. Y sé que todos ustedes están enterados de la reciente descripción de síndrome de Kawasaki asociado a COVID-19. Este es un artículo que tiene un grupo importante de pacientes. Es un estudio retrospectivo hecho de enero de 2015 a abril de 2020 en un hospital en Bérgamo, Italia, con 1.300 ingresos anuales de niños únicamente, con 16 camas de terapia intensiva. Y entonces, del 1 de enero del 15 al 17 de febrero del 20, tuvieron 19 pacientes con Kawasaki, cuya edad era 3 años más menos 2.5, 37% de estos pacientes eran varones y 68% presentaron síndrome de Kawasaki completo. Ninguno tuvo choque ni síndrome de activación macrofágica. En cambio, del 18 de febrero al 20 de abril de 2020, tuvieron 10 pacientes, esto es un incremento del 300% de la casuística que tenían originalmente,
con edad de 7.5 años, más menos 3.5 y 70% de varones. 50% tenían Kawasaki completo y 80% tuvieron cambios orales. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo distingo entre Kawasaki asociado a coronavirus o no en relación con los riesgos trombóticos e isquémicos crónicos o tardíos que enfrenta un paciente con infección por coronavirus? Pues aquí hay algunas diferencias. Los pacientes que tuvieron infección por coronavirus, es decir, los que se detectaron entre marzo y abril de 2020, tuvieron menos leucocitos con una diferencia estadísticamente significativa, tuvieron menos linfocitos, también con una diferencia estadísticamente significativa, y menos plaquetas. Y también tuvieron diferencias en el choque asociado a Kawasaki, el síndrome de activación macrofágica, en relación con un ecocardiograma anormal. Vean como hasta el 60% de este segundo grupo tuvo un ecocardiograma anormal, a diferencia del 10% del grupo que habían visto en los años anteriores, y requirieron esteroides el 80% y el 20% requirieron inotrópicos. Es decir, parece ser un síndrome de Kawasaki, pero con una reacción inflamatoria mucho más intensa. Los criterios clásicos de enfermedad de Kawasaki son fiebre al menos por 5 días, más 4 de los 5 signos clínicos siguientes: congestión conjuntival bilateral que se presenta en 80-90%, cambios en la mucosa orofaringea que también se presentan en 80 o 90%, cambios en las extremidades en el 80% y son diferentes de los que se ven en la fase tardía de coronavirus, exantema polimorfo en el tronco sin vesículas en más del 90% y linfadenopatía cervical que se presenta en el 50%. Estos son fotos de niños con enfermedad de Kawasaki clásica y vean ustedes cómo tienen conjuntivitis, estos cambios orales con los labios fisurados, la lengua en presa, edema y eritema de las palmas, el exantema que puede ser de características variables y que uno de los signos es que se puede presentar importantemente en el área del pañal, en las manos y los pies, y que la cicatriz de BCG se puede inflamar de manera muy importante. Habitualmente la enfermedad de Kawasaki es autolimitada y el tratamiento que se requiere es con inmunoglobulina intravenosa en dosis estandarizadas, y hay que considerar la etiología infecciosa. Se ha pensado en virus, en bacterias, es decir, en agentes que se comportan como superantígenos, y no es esta la única asociación con coronavirus. Ya hace algunos años se había descrito un paciente con asociación a otro coronavirus, y ahora se nota un número mucho más importante de casos de este síndrome de Kawasaki o similar a Kawasaki. Los paraclínicos nos pueden dar leucocitosis con neutrofilia, trombocitosis muy importante, anemia normocítica y normocrómica, hiperbilirrubinemia, enzimas hepáticas elevadas, etc. Y el manejo es, por supuesto, hospitalario, con inmunoglobulina, ácido acetilsalicílico, evaluación muy importante de anormalidades en las coronarias, que requerirá tratamiento en un término mayor de acuerdo con las indicaciones del cardiólogo. Lo habitual es que no se utilicen corticoides y muy ocasionalmente un paciente con Kawasaki clásico presenta choque o síndrome de activación macrofágica, a diferencia de estos que se han asociado a infección por coronavirus. Entonces ya hablamos de exantema maculopapular, que es el que tiene un mayor número de diagnósticos diferenciales. Vamos a hablar de algunas características de los exantemas vesiculares, ampollosos o pustulares. El diagnóstico diferencial incluye varicela, por supuesto, chikungunya, que da unas ampollas que se rompen fácilmente, sobre todo en las extremidades, estafilococcemia, incontinencia pigmentaria, que es una genodermatosis y que por lo tanto, al seguir líneas de Blaschko, el que nosotros encontremos ampollas en el periodo neonatal o en un lactante que siguen líneas de Blaschko nos orienta claramente a esta entidad y no a una entidad infecciosa. Pero hemos recibido pacientes a los que se les ha diagnosticado herpes cuando en realidad tienen incontinencia pigmentaria. Otros exantemas vesiculares son los causados por Coxsackie, por citomegalovirus y, están ustedes en lo cierto, también por SARS-CoV-2. La manifestación vesicular por infección de SARS-CoV-2 ocurre en el periodo temprano y puede ser vesicular difuso en todos los segmentos, afectando las palmas y las plantas. Es más frecuente en mujeres y dura más o menos 10 días. También puede presentarse de manera localizada en el tronco sin afectar las palmas y las plantas,
ocasionalmente con vesículas hemorrágicas y dura 8 días. Pero ocurre en el periodo temprano de infección por coronavirus, es decir, junto con la fiebre y los síntomas respiratorios. No necesariamente implica más gravedad. Vamos a ver un caso clínico. Esta es una niña de 4 meses de edad. Su hermano tuvo varicela hace 7 días y otros niños en la escuela también. Tiene fiebre, está irritable. Y vean cómo tiene vesículas que se umbilican y que van a tener costras más adelante. Nuestro diagnóstico clínico es varicela. En esta entidad, el virus se contrae también por vía respiratoria, es decir, que el uso de las mascarillas pues no solamente ayuda a disminuir los contagios por SARS-CoV-2, sino de una cantidad importante de virus que se adquieren por esta vía. Y el virus tiene neurotropismo y tiene fototropismo. Entonces, un paciente que tiene varicela y que se asolea tiene muchas más lesiones que uno que no se asolea. El virus, a pesar de que se contenga por la respuesta inmunológica inicial, se aloja en los ganglios nerviosos de la médula espinal y por lo tanto, cuando hay una disminución de la capacidad inmunológica, porque hay mayor exposición al sol, porque hay inmunodepresión, porque la persona se desveló, tiene otra enfermedad febril intercurrente, está tomando algún inmunosupresor, puede tener herpes, pero en esta ocasión zóster. Y vean cómo el daño que ocasiona el virus de la varicela zóster en el epitelio genera estas vesículas a partir de donde hay células multinucleadas y que por supuesto son infectantes. La evolución es que primero tenemos máculas y en 12 a 14 horas tenemos pápulas, luego vesículas, a lo largo de los días pústulas que se umbilican y que generan una costra finalmente. Con malestar general, fiebre baja, evolucionan en cosechas, es decir, primero hay una fase de viremia y en la medida que estas lesiones se van convirtiendo en vesículas, pústulas y umbilicándose, aparecen lesiones nuevas y así en 3 a 5 ocasiones en un cuadro no complicado de varicela. Las lesiones incluyen las palmas, las plantas, las mucosas, la piel cabelluda y duelen y dan comezón. El paciente es infeccioso desde 2 días antes del exantema hasta 4 a 5 días después del exantema, pero una pista clínica muy importante es hasta que todas las lesiones son costras. Ya que son costras todas, aunque se vean muy feas, el paciente ya no contagia. Se puede complicar importantemente con infecciones bacterianas secundarias por estafilococo y estreptococo, incluyendo septicemia, neumonía, otitis media y fascitis necrosante. Un dato de alarma clínico es que el paciente tenga más de 300 lesiones. También puede haber varicela diseminada primaria, sobre todo en los adultos, y puede cursar con miocarditis, gangrena, hepatitis, glomerulonefritis, neumonía, por supuesto, y de acuerdo al tratamiento que se dé, puede aumentar el riesgo de que el paciente tenga síndrome de Reis si se administra ácido acetilsalicílico. También puede haber síndrome de Guillain-Barré y ataxia cerebelar aguda a partir de varicela. Este es un niño que tiene, adulto, que tiene 18 años, sano previamente y que tiene fiebre desde hace 5 días. Todas esas vesículas son por varicela. Ahora, además, tiene infección bacteriana secundaria. Pero vean, por supuesto que son 300 lesiones o más, no es necesario que las contemos. Este paciente cursó además con neumonía y hepatitis e insuficiencia renal a partir de varicela. De todas estas se recuperó, recibió gamma globulina y le fue muy bien. Entonces, el diferencial de varicela, pues es, dentro de las infecciosas, herpes simple, zóster atípico, en los pacientes inmunosuprimidos se puede presentar zóster en 2 o más dermatomas, rickettsiosis, sífilis neonatal, viruela que está erradicada, pero en virtud de que hay muchas enfermedades virales, pues en algunos momentos se podría considerar incluso como diagnóstico diferencial, eritema polimorfo menor, eritema periflexural asimétrico de la infancia y por supuesto SARS-CoV-2. Pero hay otras dermatosis inflamatorias que no son infecciosas que requieren diagnóstico diferencial con varicela, pitiriasis liquenoide y varioliforme aguda, prurigo ampolloso, pemfigoide ampolloso, dermatitis herpetiforme, farmacodermias, eritema polimorfo menor y eritema polimorfo mayor y síndrome de Stevens-Johnson. Nuevamente, el diagnóstico se sospecha de manera clínica y se puede corroborar con una citología con una tinción de sangre. El cultivo es difícil, se puede hacer PCR y serología para medir anticuerpos y precisar la etiología de este exantema vesicular.
Hay que recordar que la varicela es una enfermedad prevenible por vacunación igual que el sarampión. Actualmente la varicela no se encuentra aún en el esquema nacional de vacunación. Ojalá esto ocurriera pronto porque el número de pacientes con varicela es cada vez mayor y también tenemos cada vez más pacientes inmunocomprometidos que pueden tener varicela por segunda infección después de que han recibido inmunosupresión con esteroides o de que han recibido quimioterapia. Ok, entonces hemos hablado del exantema maculopapular y del exantema vesículo ampolloso. Ahora hablemos del diagnóstico diferencial de los exantemas que se presentan con eritrodermia. Este es un varón de 58 años con insuficiencia renal crónica por hiperuricemia al que hace 4 semanas le empezaron a dar un medicamento que disminuye los niveles de ácido úrico. Y vean ustedes cómo está eritrodérmico y esta piel se porta como una coraza que le produce ectropion y eclavion. Y por supuesto el paciente está en muy mal estado general. Nuestro paciente tiene farmacodermia con síntomas sistémicos y eosinofilia, que también se ha llamado síndrome de hipersensibilidad a medicamentos y que se describió originalmente con DFH y con allopurinol. Se llama DRESS como acrónimo y presenta fiebre alta. El malestar comienza con faringitis y linfadenopatía y posteriormente tiene un exantema maculopapular simétrico que rápidamente se convierte en eritrodermia, con o sin afección de las mucosas. Se acompaña de daño hepático y renal y particularmente de eosinofilia. Las causas son allopurinol, anticonvulsivantes y antibióticos entre 1 y 8 semanas después de la exposición inicial. Y la mortalidad es del 10 al 30%. El tratamiento es evitar el medicamento, medidas de sostén como control hidroelectrolítico, manejo de la acidosis, de la falla hepática y renal, y nutrición, porque este paciente va a perder toda la piel y necesita tener suficiente aporte proteico para poder recuperar todo el epitelio. El tratamiento es con corticoides sistémicos. Originalmente se piensa que por 7 a 14 días, pero en realidad los pueden requerir por un tiempo mucho mayor, y cuidados de la barrera cutánea a partir de emolientes e hidratación. Este es otro caso clínico. Esta es una nena de 3 años que tuvo diarrea 3 días antes, para la que le prescribieron trimetoprim sulfametoxazol y metamisol para la fiebre. Y llega con este exantema en donde está roja y tiene este aspecto como de lija y escama muy finita en la superficie. Este es un muslo y vean cómo está muy rojo, con pápulas muy finitas, con aspecto de lija. Este es un glúteo, nuevamente con este aspecto de lija y eritema muy finito. Nuestra paciente tiene síndrome escarlatiniforme. A pesar de que se le administraron trimetoprim y metamisol, esto no es una farmacodermia. No cuadra con ninguno de los síndromes que se explican por una farmacodermia. El síndrome escarlatiniforme se parece a la escarlatina, pero está mediado por superantígenos de Staphylococcus aureus. Y esto ocurre porque estreptococo y estafilococo pueden compartir algunos factores patogénicos mediante genes. El foco infeccioso inicial puede estar en la faringe, en el intestino o en la piel. Habitualmente es benigno, pero puede evolucionar a formas graves con compromiso hemodinámico como síndrome de choque tóxico o de la piel escaldada. Se resuelve con descamación y hay que dar tratamiento antibiótico contra estafilococo. Entonces, en esta niña, el tratamiento antibiótico que recibe es adecuado. Los estafilococos habitualmente son sensibles a trimetoprim sulfametoxazol. Si yo considero que esta es una farmacodermia y le quito el tratamiento antibiótico, pues entonces no estoy ayudando a que se resuelva su padecimiento. Vamos a ver otra categoría más de este cuadro clínico extenso de los exantemas y vamos a hablar del exantema purpúrico. Esta es una niña de 14 años que tiene malestar general y que tuvo una infección de vías aéreas hace 2 semanas. Y vean ustedes cómo se presenta con estas lesiones de púrpura que son palpables. No son petequias, o algunas son petequias, pero otras son lesiones mucho más extensas, en donde confluyen y en donde hay palpación, es decir, se llama púrpura palpable. Vean ustedes cómo tiene predominio en las extremidades inferiores, con algunas áreas incluso necróticas en el centro. Nuestra niña tiene púrpura de Henoch-Schönlein, que es una enfermedad mediada por complejos IgA, es una vasculitis leucocitoclástica, y el cuadro clínico incluye púrpura palpable, dolor abdominal y artritis. La morbimortalidad de este padecimiento ocurre por involucro renal.
Hasta el 1% pueden presentar insuficiencia renal crónica y algunos pueden tener disminución de la difusión pulmonar. Se piensa que los agentes causales pueden ser bacterianos, pero también algunos virales y algunas vacunas y algunos medicamentos. Las lesiones pueden al principio ser urticariformes, pero evolucionan rápidamente a púrpura palpable en los sitios declives. Depende de si nuestro paciente es ambulatorio o no, en dónde vamos a encontrar estas lesiones. Pueden presentarse con artritis, y aquí pueden ocurrir unos fenómenos muy interesantes. Por ejemplo, que la primera manifestación sea dolor abdominal, sangrado de tubo digestivo, invaginación intestinal, perforación u otros menos comunes. Si no tenemos síntomas cutáneos, si estos síntomas abdominales ocurren antes que los signos cutáneos, se tendrá que hacer diagnóstico diferencial con abdomen agudo. El involucro renal es nefritis en el 97% de los casos en los primeros 3 meses. No todos los pacientes van a tener involucro renal, pero a todos se los debemos buscar porque esto es lo que va a producir morbilidad más adelante. 1/3 de los pacientes recurren con nefritis a lo largo del primer año y 1 a 5% desarrollan nefropatía crónica. Tienen estos pacientes un mayor riesgo de proteinuria e hipertensión en el embarazo. Entonces, puede requerirse una biopsia renal en caso de hallazgos anormales en el examen general de orina y a pesar de que haya remitido fácilmente el exantema, requieren seguimiento con un examen general de orina cada 3 meses durante el primer año. Si además de tener este exantema tenemos artritis y fiebre como en la púrpura de Henoch-Schönlein, bueno, pues nuestro diagnóstico se extiende aún más. Dentro de las enfermedades inmunológicas están todas estas, algunas son infecciosas, otras no. De las enfermedades reumatológicas está artritis juvenil, lupus eritematoso, dermatomiositis. También puede haber leucemia o linfoma como diagnósticos diferenciales, infecciones por muchos virus, muchas bacterias, por hongos o por micobacterias y los fenómenos postinfecciosos. El diagnóstico diferencial de fiebre hemorrágica incluye dengue, fiebre del oeste del Nilo, chikungunya y rickettsiosis. Y aquí nuevamente nos van a ayudar los datos epidemiológicos y temporales de la región en la que estemos. El dengue puede ser hemorrágico en la reinfección. Recordemos que hay 4 serotipos y que habitualmente la primoinfección o la infección por uno de estos serotipos puede ser más o menos grave, pero la infección por otro serotipo es la que desencadena fiebre alta, mialgia, náusea y este exantema que puede ser morbiliforme o escarlatiniforme, pero evoluciona rápidamente a exantema purpúrico en donde hay islas de piel sana en medio de la púrpura. La fiebre del oeste del Nilo también es una arbovirosis y puede tener un exantema inespecífico en el 25% de los pacientes. Chikungunya se acompaña de fiebre alta, cefalea, mialgias y exantema que habitualmente es maculopapular, pero también puede ser vesicular. Y rickettsiosis, fiebre, artralgias y exantema, y hay que buscar intencionadamente si nuestro paciente pudo estar expuesto a mordeduras por artrópodos. La fiebre manchada es otro de los diagnósticos diferenciales. Vean ustedes la escara que deja esta mordedura por artrópodos. Y el exantema puede ser purpúrico, como aquí, o maculopapular, como acá, o con algunas pápulas mucho más discretas. Otro de los exantemas que requiere un diagnóstico diferencial amplio es el exantema eritemato escamoso. Este es un caso clínico. Es una mujer de 35 años, sana, que tiene esta dermatosis hace 3 semanas, estas son las lesiones iniciales, y una semana después tiene estas lesiones. Vean cómo son placas eritemato-escamosas, pero la escama no está en la periferia, está en el centro de la lesión. Y puede distribuirse en la espalda, en un patrón en árbol de Navidad, o puede distribuirse en los pliegues. Nuestra paciente tiene pitiriasis rosada de Gibert, que es una dermatosis aguda, benigna y que puede presentar pródromos similares a una infección de las vías aéreas. Puede precederse por esta placa heráldica de 2 a 10 centímetros de diámetro que habitualmente ocurre en el tronco, se resuelve entre 6 y 12 semanas y puede requerir tratamiento sintomático. Estas son las líneas de Langer, que son aquellas que sigue la pitiriasis rosada de Gibert, dando este patrón en árbol de Navidad en la espalda, y son diferentes de las líneas de Blaschko que evidencian patrones migratorios en la piel y diferentes de los dermatomas que señalan cuál es el área inervada por una raíz nerviosa particular.
Se piensa que la causa es virus del herpes humano tipo 6 o 7, y el diagnóstico que requiere como diferencial incluye sífilis secundaria, micosis fungoide, que es un linfoma cutáneo, y psoriasis. Otras lesiones que pueden presentarse con esta distribución en árbol de Navidad son el sarcoma de Kaposi y el síndrome de Leser-Trelat, que es un síndrome paraneoplásico. Bueno, pues hemos cubierto los exantemas maculopapulares, los exantemas purpúricos, los exantemas vesículo-ampollosos, la eritrodermia y los exantemas eritemato-escamosos. Vamos a hablar muy rápidamente del exantema micropapular asimétrico. Y este es un chiquito de 7 años sano que se presenta con estas lesiones en las axilas y en las ingles. No tiene lesiones en la cara, no tiene lesiones en las extremidades y tiene buen estado general. Nuestro paciente tiene exantema periflexural asimétrico, que se describió a partir de 1962 y que se ha pensado que tenga asociación con un agente viral en razón de los pródromos que puede tener esta enfermedad. El 83% de los pacientes tienen antecedente de infección de las vías aéreas, el 41% antecedente de infección intestinal, fiebre de diferentes dimensiones, de diferentes proporciones, desde 8 días antes hasta 20 días después. Y el exantema puede durar menos de 4 días en el 62%, pero puede durar hasta 6 semanas. Habitualmente es unilateral, pero puede ser también centrífugo y puede afectar también las extremidades en una menor proporción. Puede ser micropapular, eczematoide o purpúrico y se acompaña de prurito y de linfadenopatía en 2/3 a 3/4 partes de los casos. Finalmente, hablaremos de los exantemas que se han descrito recientemente asociados a la infección por SARS-CoV-2. Este es el agente causal de la pandemia que estamos viviendo todos. Es el coronavirus que se describió en Wuhan en diciembre de 2019 y ya habíamos tenido contacto como humanidad con otros coronavirus en el 2003 con SARS-CoV, que tiene una tasa de infección de 4 y una mortalidad del 9.5%. Con MERS-CoV, que es el que ocasionó el síndrome de dificultad respiratoria del Medio Oriente, en el que hasta la fecha hay 2.500 personas desde que se describió en el 2012, con una tasa de infección de 1 y una mortalidad del 35%. Y SARS-CoV-2, que se descubrió en diciembre de 2019 y que comparte hasta el 80% del genoma del SARS-CoV. Tiene 4 proteínas, espiga, que es la proteína con la que se conecta con el receptor de angiotensina, y tiene también una proteína de envoltura, de membrana y de nucleocápside. Se transmite por vía respiratoria, por vía fecal y también por productos sanguíneos. El periodo de incubación puede ser desde 1 hasta 24 días y la media son 14 días. La edad media de la mayor parte de los enfermos es de 59 años, pero se ha presentado desde el recién nacido hasta personas de más de 100 años. El cuadro clínico incluye fiebre, malestar, mialgia y disnea, y en la primera semana se puede cursar con neumonía. 25% de los pacientes requieren cuidados intensivos y 10% ventilación mecánica. Y esto es lo que sabemos de la fisiopatogenia de la infección por SARS-CoV-2. En esta etapa viral que dura la primera semana, algunos pacientes son asintomáticos, otros son leves y tienen solamente un cuadro de vías respiratorias altas. Pero a partir del día 8 y en delante, tenemos un fenómeno de hipercoagulabilidad, hiperinflamatorio, trombofílico y autoinmune, que es lo que compromete de manera más duradera la vida de los pacientes y por lo tanto su pronóstico. Vean ustedes cómo puede el paciente cursar sin síntomas, con síntomas leves, con síntomas graves o con síntomas críticos y por supuesto la tasa de mortalidad cambia en relación con los síntomas que presenta nuestro paciente. Los exantemas que se han asociado con infección por coronavirus son muy diversos. Durante la infección aguda, es decir, durante la primera semana, se han descrito urticariformes, vesicular difuso, vesicular localizado, maculopapular o purpúrico similar a dengue. Esto puede variar, hay mucho más frecuencia tanto de pacientes como de síntomas cutáneos en los adultos que en los niños, pero no significa que en los niños no haya. Y en la fase más tardía de la infección se han evidenciado livedo transitorio o necrosis,
lesiones tipo sabañón o esta acroisquemia que se describió en China, lesiones tipo eritema polimorfo y esta asociación con este fenómeno similar o enfermedad de Kawasaki incompleta. Esta es una de las series en donde se empezaron a describir las manifestaciones cutáneas. En el 20% de estos pacientes en un hospital en Italia se encontraron manifestaciones cutáneas por la viremia, es decir, en el momento agudo. 8 de 18 las tuvieron al inicio, 10 de 18 después de la hospitalización, 14 de 18 tuvieron un exantema, 3 de 18 urticaria y 1 de 18 este exantema vesicular. Y también está este exantema petequial que se puede confundir o que requiere diagnóstico diferencial con dengue. Estas son las lesiones sacroisquémicas o de pernio. Vean ustedes cómo se presentan en las extremidades, duelen y dan prurito. Estas son lesiones urticariformes que se pueden presentar en todo el tegumento y que desaparecen 1 o 2 días después. Estos nódulos amarillentos o dolorosos y posteriormente eritematosos en los talones o en los tobillos. Este libedo reticular transitorio que se puede encontrar en las piernas. Y este exantema simétrico, flexural e intertriginoso que podría estar relacionado con fármacos, pero que no es muy claro. También está este exantema maculopapular morbiliforme, que presentó este exantema como primer síntoma. Y en los recién nacidos también se han descrito en esta serie de 4 pacientes, 2 con un exantema maculopapular y otros con lesiones urticariformes. Entonces, en relación con los exantemas asociados a la infección por SARS-CoV-2, pues aún se están describiendo. Los que tenemos hasta ahora son de estas características que son variables y que requieren, por supuesto, en este momento de la pandemia, está muy arriba en nuestra lista de diagnósticos diferenciales. Todo lo que vemos debemos considerar que podría estar causado por coronavirus. Y del otro lado, hay que pensar que los pacientes tienen derecho a tener cualquier otra enfermedad y no necesariamente coronavirus. Incluso en los pacientes oligosintomáticos pueden aparecer en diferentes momentos de la evolución y por supuesto ante casi cualquier manifestación cutánea hay que interrogar síntomas de coronavirus, sospecharlo, hay que considerar farmacodermias y otras muchas enfermedades y por supuesto tomar las precauciones necesarias para disminuir el contagio. Como conclusiones, el abordaje de un paciente con exantema requiere diagnóstico diferencial amplísimo, como lo hemos visto, y se requiere, por supuesto, la clínica, exámenes paraclínicos de acuerdo con los síntomas que presenta nuestro paciente, serología si sospechamos etiología infecciosa y una biopsia puede ser de mucha utilidad. Es importante recordar que hay enfermedades prevenibles por vacunación y que no debemos suspender las estrategias de vacunación, particularmente contra sarampión, en ningún momento, y que hay que enfatizar la necesidad de vacunar a los niños contra varicela. Y por supuesto anticipar las complicaciones de todos estos exantemas. Creo que hemos cubierto los objetivos que nos habíamos planteado al inicio. Es un arcoíris maravilloso cerca de la biblioteca de Ciudad Universitaria. Y estoy a sus órdenes por si tienen alguna pregunta. Bueno. Ahí lo escuchamos perfecto, doctor. Muy bien. Pues muchas felicidades a la doctora Elena Vidaurri. Una excelente presentación. Un reto verdaderamente hablar tan variado de tantas enfermedades en tan poco tiempo. Cada una de ellas necesitaríamos seguramente muchas horas para tratar siquiera de entenderlas. Pero yo tengo aquí, tratando de juntar algunas de las inquietudes, porque hay cosas que ya no se ven, como por ejemplo la escarlatina. La escarlatina hace unas décadas era un padecimiento frecuente. Entonces la primera pregunta que me interesa saber cuando hay un diagnóstico diferencial, ¿cuál es la utilidad de
de pensar que esa escarlatina puede dar una nefritis. Y junto a esa pregunta, ¿qué utilidad tiene la manera de controlar a un paciente que tuvo escarlatina o que tiene glomerulonefritis por escarlatina, el complejo inmune? Es decir, si requiere tratamiento inmunológico. Sí, vigilancia al menos, porque, por ejemplo, sí, hablando de escarlatina, el tratamiento que se daba de manera ideal era penicilina, pensando que el estreptococo había causado la escarlatina. Y de ahí, algunos casos dejaron de usarse la penicilina inyectada porque se presentaron casos de flegmasia cerulens. Es una alteración muy importante, según recuerdo, con una vasculitis muy seria y que produce compresión arterial y que hay que debridar prácticamente la piel para tratar de evitar el colapso de las arterias. En relación con la incidencia de escarlatina, se pensaría que casi no hay. Sin embargo, y me parece que debí ponerlo en alguna diapositiva, pero no lo hice, en relación con el reporte a la semana 20 de este año de escarlatina. Y hay alrededor de 300 casos de escarlatina descritos para la semana en la que vamos. El año pasado están reportados, de acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, cerca de 3,000 casos de escarlatina. Entonces, no está tan desaparecida. Puede ser que ante la sospecha de escarlatina ya no se prescriba de manera tan importante penicilina por varias razones. Una, por considerar que no sería un medicamento adecuado, aun cuando el estreptococo sigue siendo sensible a penicilina. Y la otra es que de repente ha habido desabasto de penicilina en las farmacias y por lo tanto se ha acudido a medicación oral como amoxicilina o amoxicilina clavulanato o cefalexinas, con buenos resultados en relación con la remisión del cuadro. La vigilancia de un paciente con escarlatina sí requiere un examen general de orina en el momento agudo y en el seguimiento al mes, a los 2 meses, etcétera, de forma que se detecte glomerulonefritis y se le dé el tratamiento correcto. Y aun cuando las cepas que producen escarlatina tienen poca tasa de afección valvular cardíaca, no significa que no haya fiebre reumática. Sigue habiendo fiebre reumática y por supuesto que se debe detectar a tiempo y se debe tratar. Bueno, otra de las inquietudes es acerca del dengue. El dengue es un padecimiento frecuente en todo México, pero sobre todo hacia el sureste, hacia las zonas más tropicales. Y a veces el diagnóstico diferencial, porque se enlazan tanto el dengue, la chikungunya o el Zika, es hacer el diagnóstico diferencial. ¿Qué recomendación nos daría? Porque los clínicos que nos dedicamos a ver pacientes con dengue, notamos un dato clínico sobresaliente para hacer un diagnóstico diferencial, que es la disociación pulso-temperatura. O sea, los pacientes que están fríos de las manos y de los pies, con exantema y fiebre, decimos esto es dengue hasta no demostrar lo contrario. ¿Cómo podríamos hacer el diagnóstico diferencial? Le voy a decir que no venía preparada, pero voy a sacar ahorita mi acordeón, fíjese. Porque justamente acabamos de hacer una tablita de diagnóstico diferencial de dengue, chikungunya y Zika. Entonces, para que no diga yo mentiras, dame un segundo. Porque los tres pueden dar exantema purpúrico, los tres, dengue, chikungunya y Zika. La diferencia es más en relación con el momento en que se presenta el exantema en relación con la fiebre y con la posibilidad de que chikungunya puede dar vesículas, sobre todo en los niños muy pequeños. Por otro lado, el momento epidemiológico es importante.
En la segunda parte del año, es decir, de julio en adelante, es mucho más frecuente tener dengue que tener chikungunya y zika. Y de acuerdo con las cifras del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, se han detectado 30 y algo casos de Zika y ningún caso de chikungunya recientemente. Eso no significa que no haya, pero sí en relación con esta epidemiología, si yo veo un paciente con un exantema purpúrico, que tiene fiebre, dolor óseo y que vive o en la costa del Pacífico o en la costa del Golfo o que viene de Cuernavaca o de León, donde también se han descrito casos con dengue, bueno, pues mi primer planteamiento sería dengue. De todas maneras, el tratamiento, sea dengue, chikungunya o zika, será sintomático, pero hay que tomar algunas precauciones. Por supuesto, el dengue se puede agravar y eso requiere un manejo específico. El zika, si ocurre en una mujer en edad fértil, puede dar problemas en el desarrollo neurológico en el feto que está alojando esta mujer embarazada. Y el zika, y el chikungunya puede dar cuadros neurológicos tardíos. Entonces, aun cuando yo le diga a mi paciente, pues tómese paracetamol y váyase a su casa, y si tiene datos de alarma me avisa y vemos qué hacemos, hay que considerar estos síndromes más tardíos a partir de estas infecciones por virus transmitidos por artrópodos. Otra de las inquietudes aquí es de que nos presentó usted un paciente femenino, ya un adulto, con sarampión. Y lo primero que piensa uno es, bueno, pues esa mujer no tenía vacuna de sarampión. Lo que pasa es que es un poco infrecuente ver sarampiones, o era infrecuente ver sarampiones en personas mayores en México, a diferencia, casi era un padecimiento infantil. Pero ahora estamos viendo sarampión en adultos jóvenes y en algunos ya maduros, y la expresión de la enfermedad es muchísimo más grave que en los niños. Y la necesidad de la vacuna, yo creo que ojalá y la pongan en el carnet de vacunación. ¿Qué opina usted, doctor? Acerca de la gravedad o la posibilidad de que un paciente adulto presente sarampión, se sabe que la memoria inmunológica es limitada. Es decir, aun cuando tenga esquema de vacunación completo, particularmente cuando hay brote, se sugiere que, sobre todo las personas que están en contacto con niños pequeños, se revacunen contra sarampión, paperas, rubiola. En relación con varicela, se pensaba que lo mejor era que le diera varicela a todos los niños de la escuela al mismo tiempo, y por lo tanto se hacían fiestas de varicela, como ahora hay algunos que plantean hacer fiestas de COVID para que pues ya nos dé a todos y ya nos inmunicemos todos. Sin embargo, eso tiene riesgos importantísimos. La varicela puede cambiar su patrón de agresividad de un niño al otro, y entonces a dos niños de la misma familia no necesariamente les da con la misma gravedad. Por otro lado, si hay niños inmunocomprometidos, es decir, que reciben esteroides o que reciben tratamiento para el cáncer o que están desnutridos, por supuesto que tienen una mayor susceptibilidad a formas graves de varicela. A los adultos de por sí les da varicela con mucha mayor gravedad y con una posibilidad mayor de tener neumonía, hepatitis, encefalitis, síndrome de Guillain-Barré y demás linduras a partir de la varicela. Entonces no es así inocentona. Se pensaba que pues, total me da varicela y ya, pero puede complicarse con infecciones bacterianas graves, condicionando púrpura fulminante, y puede complicarse con varicela congénita en las mujeres embarazadas, y puede dar infecciones muy serias e incluso se ha visto que el zóster puede predisponer a angiosarcoma en el mismo segmento en el que aparece el zóster. Entonces, así, benigna no es. Ojalá que ya esté pronto en la Cartilla Nacional de Vacunación la necesidad de aplicar varicela. Fíjese que en la mononucleosis infecciosa, yo creo que a lo mejor sí vale la pena que nos recomiende algo, porque el niño que llega con un exantema, difícilmente el médico de consultorio le manda a hacer estudios, pero todavía peor, a lo mejor ni siquiera lo explora bien y no nota si tiene el vaso crecido, que era lo clásico, ¿no? Un exantema con esplenomegalia, y pedirle una biometría hemática, pero
como que, ¿cuánto consideraríamos en mononucleosis una reacción leucemoide? O sea, una leucocitosis con linfocitosis. En cuenta total, más de 20,000. Y si los linfocitos son atípicos, por supuesto que esto apunta con más claridad a que se trate de mononucleosis infecciosa. La otra cosa que puede pasar es que el paciente llegue con faringitis y se le dé tratamiento antibiótico, sin considerar que la etiología de la mayor parte de las faringitis es viral. Y entonces, ante la aplicación de tratamiento antibiótico, sea por vía oral o por vía parenteral, más tarde nuestro paciente tiene un exantema y se consideraría que ese exantema es únicamente una farmacodermia, pero en realidad es una sobreposición de esta infección viral por Epstein-Barr o citomegalovirus con esta hipersensibilidad transitoria a antibióticos que ocurre durante la mononucleosis infecciosa. Entonces, pues hay que regresar a las bases, ¿no? Las infecciones de vías respiratorias altas en el 90% o más de los casos son virales y el tratamiento que se debe dar es sintomático y no con antibióticos, ni orales ni parenterales. Si nuestro paciente tiene las amígdalas con pus y tiene mal estado general y tal, bueno, pues estamos hablando de una faringe streptocóxica que tiene riesgo de convertirse más adelante en glomerulonefritis, en fiebre reumática y en escarlatina. Esta sí necesita antibióticos. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Al contrario, muchas gracias. Toda tu presentación. Tengo un comentario de la doctora Anet Mejía. Ella es dermatóloga pediatra del Salvador. Me dice lógicamente que ellos tienen muchísima experiencia en dengue, chikungunya y zika, ¿no? Quisiera compartir con todos la experiencia que ella ha tenido y cuáles son los datos claves que les da para hacer el diagnóstico diferencial. Me dice, chikungunya es casi siempre fiebre sin plaquetopenia. El Zika generalmente tiene fiebre, conjuntivitis y rash y casi no tiene osteomialgias, que lo hacen muy diferente al chikungunya, en donde hay muchas osteomialgias. Aunque todos tienen un rash maculopapular, estos son los pequeños datos que ellas quisiera orientarnos para poder hacer el diagnóstico diferencial. Le agradecemos mucho este comentario. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Muchísimas gracias a la doctora, porque en efecto, en una zona endémica donde pueden estar al mismo tiempo las tres enfermedades, estos datos clínicos pueden ayudar a precisar el diagnóstico. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias de verdad. ¿Algún otro comentario que tuviese, doctor Eduardo, antes de cerrar? Ustedes digan. Pues nada, yo nada más quiero felicitar a la doctora Elena Vidaurri. Excelente presentación, muy completa, muy conocedora. Muchas gracias por la presentación y la contestación de las dudas. Agradecer también al presidente, al doctor Mena, su atención y el facilitar para esta conferencia. Y pues de esta manera, doctor Mena. Si quiere usted comentar algo. Perdón. ¿Quiere comentar algo? No, a la doctora Toledo, porque ella ha sido la encargada de recopilar las preguntas que nos habían hecho a través del chat en el Face. Entonces, pero yo estoy muy agradecido. Ya sabes, Elena, que a nosotros siempre ha sido un gusto, porque pues siempre has demostrado mucho poder académico y pues nos enseñas mucho a todos. Gracias, Elena. Muchísimas gracias. Ha sido todo un gusto. Una preguntita al final que les llama mucho la atención y la acaban de enviar, pero yo creo que sí es importante que nos demos un tiempito. Mencionan que si para el personal de salud es importante 1 o 2 dosis de la vacuna de sarampión. 1 dosis de sarampión rubiola. Si no hubiera sarampión rubiola porque ha habido escasez de vacuna en algunos momentos, entonces sarampión paperas rubiola. Pero sí se recomienda 1 dosis, sobre todo para el personal de salud que potencialmente está atendiendo pacientes con sarampión. Perfecto, muchísimas gracias.
Les agradecemos a los dos de verdad acompañarnos. Esto pues nos honra a nosotros como colegio el poder tener a gente tan preparada y con tanto entusiasmo por seguir compartiendo sus conocimientos. Muchísimas gracias, Elena, muchísimas gracias, doctor Mena, muchas gracias. Y yo voy a hacer mis anuncios parroquiales, por favor, de final. Los quiero invitar el día lunes para nuestro siguiente seminario, en donde la doctora Julieta Osuna, ella es dermatóloga pediatra egresada del Hospital Infantil de México, radica en la ciudad de Guadalajara, nos va a compartir la experiencia que tienen linfomas cutáneos en niños. Yo creo que es un tema muy interesante para todos y ojalá nos pudiesen acompañar. Muchísimas gracias, gracias a todos y buenas noches, muy amable. Buenas noches. Muchas gracias.